Hay un instante preciso en el que un hombre deja de buscar, y la mujer que parecía tan tranquila, tan distante y tan segura de sí misma empieza a sentir algo que no esperaba. No es inmediato. No es dramático. Al principio, puede que no entre en pánico, puede que no escriba, puede que ni siquiera muestre que tu silencio le ha afectado. De hecho, es posible que se vuelva más fría por un tiempo, porque el orgullo siempre intenta proteger la imagen antes de que el corazón acepte lo que realmente siente. Pero debajo de esa calma aparente, algo comienza a moverse. El patrón al que estaba acostumbrada se rompe. El hombre que siempre iniciaba, que explicaba, que suavizaba los momentos tensos, que retomaba la conversación y cargaba con el peso emocional, de pronto deja de hacerlo. Y cuando eso ocurre, no solo percibe tu ausencia, empieza a notar cuánto de la conexión dependía de tu esfuerzo. Aquí es donde la mayoría de los hombres comete el error. Se alejan por unas horas, y cuando no reciben la reacción que esperaban, entran en ansiedad. Revisan el teléfono una y otra vez. Miran sus historias. Se imaginan escenarios donde ella ya está siguiendo adelante. Y entonces, rompen el silencio con un mensaje impulsivo que revela que nunca estuvieron realmente en control. Y ese pequeño momento lo cambia todo. Porque ese mensaje desesperado destruye el peso emocional que tu ausencia estaba empezando a construir. Cuando vuelves demasiado pronto, le enseñas que tu silencio no era una decisión firme, era solo una pausa antes de que tu inquietud ganara. Pero cuando dejas de buscar desde un lugar real de respeto propio, la dinámica cambia por completo. No estás castigando. No estás manipulando. No estás intentando provocar dolor. Simplemente dejas de sostener algo que no está siendo sostenido por ambos. Y eso tiene un impacto fuerte. Porque una mujer puede acostumbrarse a un hombre siempre disponible, pero no ignora fácilmente cuando esa disponibilidad desaparece sin drama. Sin explicaciones largas, sin discursos emocionales, sin reproches. Solo un cambio tranquilo. Solo silencio con dirección. Y de repente, ella tiene que sentir el espacio que antes llenaba tu constancia. Al principio, puede interpretar ese silencio como algo temporal. Puede pensar que estás ocupado, que estás molesto o que estás intentando llamar su atención. Incluso puede fingir que no le importa, porque aceptar que tu ausencia pesa, significaría aceptar que tu presencia tenía valor. Pero el tiempo empieza a hacer su trabajo. Empieza a recordar. Empieza a comparar. Empieza a preguntarse por qué ya no estás buscando claridad como antes. Y sin darse cuenta, comienzan a surgir preguntas que antes no existían. ¿Se pasó? ¿Te cansaste? ¿Viste el desequilibrio? ¿O simplemente elegiste tu paz por encima de sus señales confusas? Esto es lo que muchos no entienden. El poder no viene de desaparecer, viene de dejar de recompensar la distancia con esfuerzo. Tu silencio se convierte en un reflejo. Le muestra la diferencia entre alguien que siempre intenta mantener todo y alguien que decidió dejar que la otra persona también haga su parte. Y si ella estaba acostumbrada a que tú llenaras cada vacío, iniciaras cada conversación y arreglaras cada momento frío, entonces tu ausencia no se siente vacía, se siente fuerte. Ahora bien, cuando entras en este punto, algo interesante ocurre. Al principio, ella espera. No siempre de forma consciente, pero en el fondo cree que volverás. Cree que aparecerá el hombre de antes, el que no soportaba el silencio y hacía algo para romperlo. Y por eso, su primera reacción no es extrañarte, es confiar en que regresarás. Él va a escribir, se dice. Siempre lo hace. Por eso el silencio necesita tiempo. Las primeras horas, incluso el primer día, pueden parecer solo una pausa para ella. Puede sentir cierta seguridad, incluso una ligera sensación de control, pensando que en cualquier momento aparecerás. Pero cuando no lo haces, algo empieza a cambiar. El patrón ya no se cumple. La previsibilidad desaparece. Y su mente pasa de la certeza a la curiosidad. Empieza a mirar su teléfono sin admitirlo. Observa tus redes. Recuerda la última conversación. Se pregunta si algo cambió dentro de ti. No necesariamente porque esté profundamente enamorada, sino porque el control que tenía sobre la dinámica se ha roto. Y eso incomoda. Imagina esto, un hombre que siempre hacía el esfuerzo extra. Cada vez que ella se alejaba, él se acercaba más. Cada vez que ella daba poco, él compensaba. Y un día, sin aviso, sin drama, simplemente deja de hacerlo y vuelve a su vida. Al principio, ella piensa que es temporal, pero el silencio se mantiene. No suplica, no explica, no reacciona.
Y entonces aparece una pregunta que no esperaba enfrentar. ¿Y si esta vez no vuelve igual? Esa es la primera reacción real. No es desesperación, es incertidumbre. Y la incertidumbre tiene peso, porque le muestra algo que antes no veía. Tu atención no estaba garantizada. Un hombre con valor no anuncia que deja de perseguir. Simplemente deja de alimentar lo que lo hacía sentir pequeño. Permite que el silencio diga lo que sus palabras no lograban. Y cuando ella espera al hombre de siempre, pero ese hombre no regresa, empieza a notar al nuevo. Uno que ya no corre detrás. Uno que ya no intenta sostener todo solo. Uno que, finalmente, se eligió a sí mismo. Y ese cambio, aunque no lo diga en voz alta, se siente. Por eso, si hay algo que debes entender profundamente es esto: cuando dejas de buscar, no lo haces para que ella te persiga. Lo haces para dejar de perseguir algo que no te estaba correspondiendo. Porque el objetivo nunca fue provocarle una reacción. El objetivo es recuperar tu centro. Dejar de vivir pendiente de su respuesta. Dejar de medir tu valor por su atención. Dejar de cargar una conexión que no te sostenía. Y en ese proceso, descubres algo aún más importante. Descubres si tu paz depende de alguien más, o si realmente te pertenece. Porque muchos dejan de escribir, pero siguen persiguiendo en su mente. Siguen revisando, imaginando, esperando. Y eso no es libertad. La libertad empieza cuando dejas de hacer de su reacción el eje de tu mundo emocional. Así que si responde, mantente firme. Si observa, mantente firme. Si prueba, mantente firme. Y si no hace nada, también. Porque tu valor no se define por si ella vuelve. Se define por tu capacidad de mantenerte en tu centro cuando alguien se vuelve inconsistente. Un hombre con respeto propio no deja de buscar como estrategia. Lo hace porque entendió que su energía merece ser valorada. Y cuando eso pasa, ya no solo estás en silencio. Estás libre. Y es precisamente en ese punto donde algo más empieza a desarrollarse, algo que al principio es casi invisible, pero que poco a poco gana fuerza dentro de ella. Puede incluso sentirse ligeramente en control, convencida de que en algún lugar tú estás pensando, dudando, preparándote para escribir como siempre lo hacías. Pero cuando ese mensaje no llega, cuando el tiempo avanza y el patrón no se repite, la seguridad que tenía comienza a resquebrajarse. Lo que antes era predecible deja de serlo. El guión que conocía ya no continúa. Y en ese espacio donde antes había certeza, empieza a aparecer la curiosidad. Sin admitirlo, revisa su teléfono. Observa tus movimientos. Se pregunta por qué no has llenado ese silencio que antes no soportabas. Vuelve mentalmente a la última conversación, analiza cada palabra, cada gesto, y se cuestiona si fue demasiado lejos, si finalmente te cansaste o si algo dentro de ti cambió. Esto no siempre nace de un sentimiento profundo de amor. Muchas veces comienza con algo más simple, pero igual de poderoso, la incomodidad de perder el control sobre una dinámica que antes dominaba. Y esa incomodidad tiene peso, porque la obliga a notar algo que antes pasaba desapercibido, tu esfuerzo, ahora ausente. Imagina a ese hombre que siempre sostenía todo. Cuando ella se enfriaba, él aportaba calor. Cuando ella se alejaba, él acortaba la distancia. Cuando ella daba poco, él compensaba con más. Y de repente, sin advertencias ni discursos, ese hombre deja de hacerlo y sigue con su vida. Al principio, ella piensa que es pasajero. Cree que en cualquier momento volverás a actuar como antes. Pero el silencio se mantiene firme, tranquilo, sin urgencia, sin explicaciones. Y entonces aparece una pregunta que no esperaba enfrentar. ¿Y si esta vez es diferente? Esa es la primera reacción real. No es desesperación, es incertidumbre. Y la incertidumbre cambia las reglas, porque le muestra que tu atención nunca fue una garantía. Que lo que ella daba por hecho, en realidad dependía de tu decisión de seguir estando ahí. Un hombre que se respeta no anuncia que se retira, no hace ruido, no busca aprobación. Simplemente deja de alimentar lo que ya no lo representa. Permite que el silencio diga lo que antes no podía expresar con palabras. Y cuando ella espera al hombre de siempre, pero ese hombre no regresa, comienza a percibir a alguien nuevo. Alguien que ya no corre detrás, que ya no intenta sostener todo por sí solo, alguien que ha decidido ponerse a sí mismo en primer lugar. Y ahí es donde su comportamiento cambia de forma más sutil. Porque cuando entiende que no volverás inmediatamente, en lugar de acercarse de forma directa, empieza a observar desde la distancia. No siempre va a escribirte, ni a explicarse, ni a preguntar qué pasó. En cambio, busca señales. Mira tus historias,
Revisa si estás activo, nota si tu energía parece diferente. Intenta descifrar si estás afectado, si estás ocupado, si estás tranquilo o si simplemente ya seguiste adelante. No siempre está lista para exponerse, pero si necesita entender qué está pasando. Y obtener información le resulta más seguro que mostrarse vulnerable. Tu silencio crea un vacío, y la mente no tolera los vacíos por mucho tiempo. Antes, ella sabía exactamente dónde estabas emocionalmente, porque tú se lo mostrabas con cada mensaje, con cada intento, con cada gesto. Ahora ya no tiene esa referencia. Ya no tiene confirmación constante. Ya no tiene acceso asegurado. Entonces empieza a observar desde fuera. Analiza tu comportamiento, tu ritmo, tu forma de moverte en el mundo. Y si en ese proceso descubre que no estás colapsando, que no estás suplicando, que no estás lanzando indirectas ni dramatizando tu ausencia, algo dentro de ella cambia, aunque no lo diga. Porque esperaba encontrar señales de debilidad, y en cambio encuentra estabilidad. Esperaba ver dolor expuesto, y encuentra calma. Esperaba sentir que aún estabas girando alrededor de ella, y percibe que tu energía ya no está disponible de la misma manera. Y eso genera un nuevo tipo de reacción. Empieza a preguntarse si tu silencio es real, si realmente te estás alejando, si ya no tiene el mismo lugar en tu vida. Y lo más inquietante, si ya no te conoce como pensaba. Aquí es donde muchos lo arruinan todo. Se dan cuenta de que ella está mirando, y en lugar de mantenerse firmes, empiezan a actuar para ser vistos. Publican cosas con intención, buscan provocar celos, comparten mensajes cargados de emoción disfrazada de profundidad. Convierten su vida en una actuación, y esa intención se nota. Pero alguien que realmente ha cambiado no necesita demostrarlo. No aparenta paz, la construye. No exhibe fortaleza, la desarrolla. No crea una versión falsa para ser observada, mejora su realidad en silencio. Por eso, cuando ella observa y encuentra coherencia, cuando ve que no estás reaccionando ni buscando su atención, el silencio se vuelve más pesado. Porque deja de parecer una estrategia, y empieza a sentirse como una decisión real. Y en ese punto, algo más ocurre. Puede parecer tranquila por fuera, incluso más distante, más ocupada, más indiferente. Pero por dentro, las preguntas empiezan a multiplicarse. Porque no obtiene la reacción que esperaba, y eso rompe la narrativa que intentaba sostener. Se dice a sí misma que no le importa, que probablemente estás jugando, que en cualquier momento volverás. Pero el tiempo sigue avanzando y tú no cambias tu postura. No explicas, no persigues, no validas. Y entonces su propia mente empieza a contradecirla. Si siempre buscabas, ¿por qué ahora no? Si siempre arreglabas todo, ¿por qué ahora lo dejas así? Si tu atención parecía segura, ¿por qué ahora se siente limitada? Ahí es donde las preguntas se vuelven más fuertes que cualquier mensaje. Porque ya no vienen de ti, vienen de ella. Y ese es un lugar mucho más poderoso. Porque no estás intentando convencerla de nada. Estás permitiendo que experimente la diferencia por sí misma. Estás dejando que el silencio revele lo que antes estaba cubierto por tu constante esfuerzo. Y mientras ella intenta entender lo que está pasando, tú haces lo único que realmente importa. Mantenerte en tu centro. Y es ahí donde muchos se equivocan, porque esperan una reacción inmediata, visible, casi dramática. Esperan que ella escriba, que se disculpe, que confiese lo que siente o que muestre señales claras de que tu ausencia le está afectando. Pero lo que ocurre, en la mayoría de los casos, es exactamente lo contrario. En lugar de acercarse, se vuelve más reservada, más fría, más distante. Puede parecer incluso más activa en su mundo, como si nada hubiera cambiado, como si estuviera completamente bien. Y no es porque no esté sintiendo nada, sino porque el orgullo suele adelantarse a las emociones. Primero protege la imagen, mantiene la apariencia, sostiene la idea de que todo está bajo control. Se repite a sí misma que no le importa, que probablemente estás actuando, que tarde o temprano volverás como siempre. Intenta convencerse de que nada ha cambiado realmente. Pero el silencio sigue ahí. Y tú no haces nada para romperlo. No explicas. No preguntas. No intentas recuperar la dinámica. No buscas una señal para volver. Y es en ese punto donde su propia mente empieza a cuestionar la historia que estaba intentando sostener. Porque si antes siempre eras tú quien daba el paso, quien arreglaba, quien insistía, entonces, ¿por qué ahora no? Esa pregunta empieza a pesar. Si antes tu atención parecía constante, casi asegurada, ¿por qué ahora se siente limitada? Si siempre intentabas acercarte,
¿Por qué ahora mantienes la distancia sin esfuerzo aparente? Y ahí es donde las preguntas comienzan a tener más impacto que cualquier palabra. Empieza a preguntarse si te cansaste, si alguien más apareció en tu vida, si estás herido pero decidiste no mostrarlo, o si simplemente decidiste cerrar ese capítulo. Vuelve mentalmente a los últimos momentos que compartieron, analiza detalles que antes no parecían importantes, y se cuestiona si cruzó una línea que no debió cruzar. Aunque no lo admita, tu silencio empieza a funcionar como un reflejo. Le muestra cómo se siente la conexión cuando ya no estás sosteniéndola tú solo. Porque antes, incluso los momentos más fríos, tú encontrabas la forma de mantener todo en movimiento. Pero ahora no. Ahora hay un vacío que no se llena por sí solo. Y eso la obliga a enfrentar algo que antes no necesitaba ver. Imagina que esperaba un mensaje esa noche, y no llegó. Luego pensó que escribirías al día siguiente, y tampoco. Esperaba alguna reacción, cualquier señal, pero no hubo nada. Al principio, lo interpreta como una actitud, como una especie de juego o distancia momentánea. Pero con el tiempo, esa interpretación cambia. Empieza a considerar algo más profundo. Empieza a preguntarse si no es orgullo, sino respeto propio. Y esa idea incomoda. Porque si tu silencio no es una estrategia ni una reacción emocional, sino una decisión firme, entonces deja de ser ausencia y se convierte en un mensaje claro, aunque no esté dicho en voz alta. Viste el desequilibrio y decidiste dejar de sostenerlo. Un hombre que entiende este momento no lo interrumpe. No rompe el silencio solo porque ella aparenta estar bien. No se precipita porque no ve una reacción inmediata. Sabe que lo que alguien muestra al principio no siempre refleja lo que está sintiendo en profundidad. Por eso se mantiene firme. Sigue con su vida, con su crecimiento, con su enfoque. Permite que las preguntas sigan creciendo sin intentar responderlas. Porque hay algo poderoso en ese espacio no resuelto. A veces, lo que más impacta no es lo que dices, sino lo que decides no explicar. Y en medio de ese proceso, llega otra etapa aún más delicada. Porque después de la incertidumbre, después de la observación, aparece la prueba. Ella necesita saber si tu silencio es real o si es solo una actuación temporal. Ha visto antes a hombres intentar alejarse, mantenerse firmes por un tiempo, solo para volver con la misma ansiedad de siempre. Ha visto silencios que eran solo estrategias, no decisiones. Por eso no confía de inmediato. Puede lanzar pequeñas señales, sutiles, casi invisibles. Tal vez publica algo que busca captar tu atención, aparece más activa, deja una reacción, un gesto mínimo, algo que no implica vulnerabilidad, pero sí te da la oportunidad de reaccionar. Y ahí es donde todo se define. Porque si respondes de inmediato, si corres hacia esa mínima señal, el mensaje es claro, no cambiaste, solo estabas esperando una excusa para volver. Tu silencio no era firme, era una pausa. Por eso este momento es tan importante. Un hombre centrado no se deja arrastrar por esos pequeños estímulos. Observa, entiende, pero no se precipita. Si responde, lo hace con calma, sin sobreinvertir, sin volver al punto inicial. Mantiene su equilibrio. Su energía comunica algo simple, pero poderoso. No está molesto, no guarda resentimiento, pero tampoco está disponible para aceptar migajas. Y esa diferencia se siente. Porque ya no se trata de aparentar valor, sino de haberlo construido de verdad. Ya no se trata de parecer fuerte, sino de serlo en silencio. Imagina que después de varios días aparece con un simple hola. Antes, eso habría sido suficiente para que abrieras la puerta por completo, para retomar todo como si nada hubiera pasado. Pero ahora no. Ahora entiendes que una pequeña señal no equivale a un cambio real. Respondes con respeto, con tranquilidad, pero sin entregar todo tu espacio de nuevo. Permites que sea su nivel de esfuerzo lo que defina hasta dónde puede llegar. Y ese control emocional es lo que hace creíble tu cambio. Porque la realidad es esta, no solo está reaccionando a tu ausencia, está observando tu consistencia. Está tratando de entender si realmente cambiaste o si solo estás pasando por un momento. Y cuando se da cuenta de que tu silencio no viene del enojo, ni del juego, ni de la manipulación, sino de un límite real conectado con tu valor, la dinámica cambia de verdad. Porque en ese momento comprende algo que antes no era evidente. Que ya no estás intentando que te persiga. Simplemente dejaste de perseguirla. Y a partir de ahí, algo más profundo comienza a revelarse. Porque cuando dejas de sostener la conexión por completo, ella empieza a sentir lo que realmente es, sin tu esfuerzo manteniéndola viva. Y es en ese momento cuando la realidad se vuelve imposible de ignorar.
Porque si tú eras quien iniciaba cada conversación, quien reconstruía los silencios incómodos, quien aportaba cercanía, hacía preguntas, equilibraba la energía y mantenía todo en movimiento, entonces tu ausencia no solo elimina tus mensajes, elimina la base que hacía que todo pareciera natural. Al principio, puede pensar que es solo una pausa, algo pasajero, pero poco a poco empieza a notar algo más profundo. La conversación ya no fluye por sí sola. La calidez no aparece espontáneamente. Ese puente emocional que antes parecía tan fácil de cruzar, ya no se reconstruye automáticamente. Y eso la enfrenta con una realidad que antes no necesitaba ver. Porque ahora, tú no estás corriendo hacia ese puente primero. Y eso la deja ante una decisión que no esperaba tener que tomar. O da un paso adelante con intención real, o acepta que la conexión empieza a desvanecerse cuando tú dejas de sostenerla. Y esa comprensión pesa más que cualquier explicación. Porque no viene de lo que tú dices, sino de lo que ella experimenta. Empieza a darse cuenta de que lo que antes llamaba química tal vez no era tan espontáneo como creía. Que muchas de esas sensaciones venían de tu constancia silenciosa, de tu forma de mantener viva la interacción incluso cuando ella no lo hacía. Imagina a una mujer que respondía tarde, con pocas palabras, confiada en que el hombre mantendría el ritmo de la conversación de todos modos. Él cambiaba de tema, hacía preguntas, aligeraba el ambiente, encontraba la manera de que todo siguiera adelante. Actuaba como si la falta de esfuerzo del otro lado no fuera un problema, porque no quería perder la conexión. Hasta que un día deja de hacerlo. No reclama, no señala, no anuncia nada. Simplemente ajusta su energía y deja de compensar. Y de repente, todo se siente vacío. No porque la conexión haya desaparecido en ese instante, sino porque la verdad se hace visible. Él no solo participaba, él sostenía. Un hombre que realmente se valora no entra en pánico cuando llega a este punto. No intenta rescatar algo que solo funciona cuando él se sobreextiende. Permite que la dinámica se revele por sí sola. Porque si solo se mantiene cuando uno da más de lo que recibe, entonces no era equilibrio. Si solo parece viva cuando uno persigue, entonces no era mutuo. Y si requiere ignorar lo que uno necesita para que continúe, entonces nunca fue sano. Por eso dejar de buscar tiene tanto poder. No porque fuerce una reacción, sino porque expone la verdad sin necesidad de conflicto. Permite ver la diferencia entre una conexión construida por dos personas y otra sostenida por el miedo de una sola a perder. Y cuando ella empieza a sentir esa diferencia, algo cambia en su percepción. Puede que no lo diga, puede que no lo admita, pero comienza a entender tu valor desde otro lugar. Empieza a ver que tu presencia no era algo común, que tu forma de estar, de cuidar, de sostener, no era algo que debía tomarse a la ligera. Y aún así, incluso si no llega a reconocerlo completamente, tú ya has ganado algo más importante. Has dejado de forzar lo que no podía sostenerse sin ti. Y en ese instante, tu silencio deja de ser una ausencia, y se convierte en libertad. Porque ahora no se trata solo de lo que ella siente, sino de lo que tú has decidido. Y con el tiempo, esa decisión despierta una nueva pregunta en su mente, una mucho más profunda que las anteriores. Empieza a preguntarse si, esta vez, no es que estés ocupado, ni molesto, ni intentando provocar algo, sino que te elegiste a ti mismo. Y esa idea es diferente. Porque estar ocupado puede cambiar. El enojo se disipa. El dolor se puede sanar. Incluso una estrategia puede revelarse con el tiempo. Pero cuando un hombre se elige a sí mismo, eso no se siente temporal, se siente definitivo. Significa que algo dentro de ti cambió de verdad. Que ya no estás esperando que su actitud determine tu estado emocional. Que ya no ves su silencio como un problema que debes resolver. Que ya no utilizas tu esfuerzo para llenar los espacios que ella deja vacíos. Y cuando ella percibe ese cambio, no siempre sabe cómo reaccionar. Al principio, puede intentar explicarlo de forma que proteja su orgullo. Puede pensar que solo estás actuando diferente, que estás buscando llamar su atención, que eventualmente volverás a ser como antes. Se aferra a esa idea porque le resulta más cómoda. Pero tú no vuelves. No persigues. No envías señales indirectas. No dramatizas. No conviertes tu silencio en espectáculo. Simplemente sigues avanzando, enfocado, estable, en tu camino. Y poco a poco, esas explicaciones empiezan a perder fuerza. Porque tu comportamiento no encaja con ninguna de ellas. Entonces empieza a sentir algo distinto. Empieza a notar que tu silencio ya no gira alrededor de ella,
sino alrededor de ti. Que no es una reacción hacia lo que ella hizo o dejó de hacer, sino una decisión interna de volver a tu centro. Y esa realización toca algo profundo, porque implica que ya no tiene el mismo control emocional sobre la dinámica. Antes, tu atención la hacía sentir segura. Sabía que estabas ahí, que intentarías, que arreglarías, que sostendrías. Pero ahora, tu ausencia transmite otra certeza. Que puedes irte hacia ti mismo. Que puedes elegir paz sobre confusión. Que puedes dejar que ella experimente el espacio que ayudó a crear. Y eso es difícil de ignorar. Porque cuando alguien deja de estar disponible sin resentimiento, sin ruido, sin necesidad de validación, el valor de ese acceso cambia. Las personas suelen apreciar más lo que deja de estar garantizado. Imagina que revisa su teléfono esperando ver tu nombre, y no está. Observa tu vida esperando señales de tristeza, pero encuentra movimiento. Espera sentir que aún estás pendiente, pero percibe que tu energía ya no está centrada en ella. Y en medio de todo eso, aparece una pregunta silenciosa que no puede evitar. ¿Realmente decidió que merece algo mejor? Y si aún queda algún tipo de vínculo emocional, esa pregunta no desaparece fácilmente. Pero aquí hay algo importante que debes entender. Tu objetivo no es hacerla sentir culpable. Tu objetivo es permanecer elegido por ti mismo. No se trata de alejarte por unos días y volver cuando la soledad incomode. No se trata de usar el respeto propio como una técnica que abandonas ante la primera señal de interés. Si decidiste elegirte, entonces sostén esa decisión. Porque hay una diferencia enorme entre el hombre que se aleja para ser extrañado y el que se aleja porque finalmente entendió su valor. Uno sigue esperando. El otro ya avanzó. Y esa diferencia se siente. Y esa diferencia no se puede fingir. Se percibe en la energía, en la calma, en la forma en la que ya no necesitas demostrar nada. Porque cuando de verdad dejas de buscar, no solo cambia su reacción, revelas la verdad completa de la conexión. Mientras eras tú quien iniciaba, quien arreglaba los silencios, quien explicaba, quien sostenía el vínculo con esfuerzo constante, era casi imposible ver si ella realmente estaba al mismo nivel o si simplemente disfrutaba de lo que tú dabas. Tu constancia podía disfrazar su falta de interés. Tu calidez podía cubrir su frialdad. Tu paciencia podía hacer que su poca entrega pareciera suficiente. Pero en el instante en que te detienes, todo queda expuesto. La conexión tiene que sostenerse por sí sola. Y si en ese momento empieza a debilitarse o a desaparecer, eso ya te está diciendo algo que antes no podías ver. Tal vez nunca fue recíproco. Tal vez solo se mantenía vivo porque tú tenías miedo de perderla. Y por eso este silencio tiene tanto poder, porque elimina la ilusión sin necesidad de confrontación. Le permite sentir lo que ocurre cuando tú ya no empujas la cercanía. Le muestra el vacío donde antes estaba tu esfuerzo constante. Y en ese espacio, aparecen preguntas que antes no existían. ¿Por qué ya no escribe? ¿Se cansó de verdad? ¿Está con alguien más? ¿Yo lo di por hecho? ¿Ahora se está eligiendo a sí mismo? Esas preguntas tienen más impacto que cualquier explicación que pudieras haber dado, porque nacen desde su propia mente, no desde tu insistencia. Pero lo más importante no está en lo que ella piensa, está en lo que tú descubres. Porque cuando dejas de buscar, te enfrentas contigo mismo. Descubres si realmente tienes estabilidad o si solo dependías de su respuesta para sentirte bien. Descubres si tu paz es tuya o si estaba atada a su atención. Descubres si tu respeto propio resiste el silencio o si se derrumba en la soledad. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta, porque dejan de escribir, pero no dejan de perseguir internamente. Siguen revisando, imaginando, interpretando cada detalle, esperando una señal. Y eso no es libertad. La verdadera libertad comienza cuando dejas de convertir su reacción en el centro de tu mundo emocional. Cuando entiendes que lo que ella haga o no haga ya no define tu estado. Si responde, mantente firme. Si observa en silencio, mantente firme. Si prueba tus límites, mantente firme. Y si no hace absolutamente nada, mantente igual de firme. Porque tu valor no se mide por su regreso, se mide por tu capacidad de no abandonarte a ti mismo cuando alguien más se vuelve inconsistente. Un hombre con verdadero respeto propio no se retira como táctica. Se retira porque entendió que su energía tiene valor. Porque comprendió que su tranquilidad importa. Porque aprendió que el amor no debe exigirle perderse a sí mismo en el proceso. Y cuando esa decisión es real, no hay prisa, no hay ansiedad, no hay necesidad de demostrar. Solo hay coherencia. Si ella realmente te valora,
Tu silencio no la confundirá para siempre. La llevará a reflexionar, a cuestionarse, a dar un paso diferente, con más claridad y más intención. Pero si lo único que disfrutaba era ser perseguida, entonces tu ausencia también revelará eso sin esfuerzo. Y en ambos casos, tú ganas. Porque finalmente ves la verdad sin filtros. Dejas de rogar por conexión. Dejas de forzar lo que no fluye. Dejas de cargar algo que no puede sostenerte de vuelta. Y en ese punto entiendes algo mucho más profundo. No se trata de hacerla reaccionar, se trata de dejar de traicionarte por alguien que no está a tu altura emocional. Así que recuerda esto, cuando dejas de buscar, no lo haces para que ella sufra. Lo haces para dejar de sufrir tú. No lo haces para que ella corra detrás de ti. Lo haces para dejar de correr detrás de lo que no te respeta. No lo haces para demostrar que puedes vivir sin ella. Lo haces para volver a vivir contigo mismo. Porque el momento en que un hombre se detiene desde la dignidad, deja de ser solo silencio. Se convierte en libertad. Y ahí es donde todo cambia, no por lo que ella haga después, sino por quién te conviertes tú a partir de ese momento.